Hola muchachos, continuando con el curso de Docker, en este video estudiaremos lo que son las networks de Docker, ¿sí? Sabiendo que las networks de Docker son un subsistema de red que nos provee Docker para nuestros contenedores, ¿sí? Eso es lo que nos sirve de pronto en dado momento cuando necesitamos aislar un contenedor de otro contenedor o necesitamos tener contenedores en la misma red o las diferentes configuraciones que se nos pueden estar presentando a lo largo de nuestros despliegues, ¿cierto? O de nuestro trabajo o nuestra configuración de entorno. Entonces, network, Docker, el comando es Docker Network, ¿sí? Tenemos los siguientes comandos, el connect, que es para conectar un contenedor a una red ya creada, el create para crear una nueva red, el disconnect, que es para desconectar un contenedor de una red en específico, el ispep, que es para observar los metadatos de ese network, el ls para listar, el program para remover todas aquellas redes que no están siendo utilizadas por ningún contenedor, y el rm, que es para eliminar las redes, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un docker network ls, estas son las redes que extrae por defecto. Docker nos da 3 drivers y de hecho nos da la opción de nosotros poder crear drivers en específicos, pero pues en este caso nosotros vamos a utilizar los que ya vienen con Docker, ¿sí? Ya eso es un término más avanzados que de pronto pueden ustedes investigar en la documentación de Docker. Pero entonces, para esta parte vamos a conocer lo que es el driver break, ¿sí? Este es el por defecto que trae Docker, lo que me hace es crear sus redes, de pronto crear una subred con un subnetting que pues, podrán intercambiar datos n cantidad de contenedores que estén en esa subred. Una host solo que hace es que todo contenedor que está asignado a una network host me va a obtener una IP real. ¿Qué quiere decir? Que va y agarra una IP que me suministra mi DHCP o mi conexión de red, ya sea el modem o la configuración de red que ustedes dispongan. Y null es cuando yo necesito crear un contenedor que no tenga conexión a internet, sí, que yo lo quiero aislar de pronto para ejecutar un script o ejecutar algún tipo de cosas, algo que yo quiero hacer de manera local, algo de manera seguro que no tenga una conexión a internet. Bueno, entonces vamos a crear una network. Una network, una red se crea, de hecho vamos a crear 3, Docker, network, create, y vamos a colocarle el nombre de la network. Vamos a colocar la API 01 y el driver va a ser bridget. Ok. Ahora API 02 y listo. Vamos a crear solo esas dos redes. Vamos a hacer un Docker ls. Ya tenemos la API 01, la API 02. Ahora vamos a hacer un Docker network spec. Vamos a hacer un Docker spec y la vamos a hacer a la API 01 y observamos que aquí me da una subnet, ¿sí? Una subred en la 172.22 y si yo le hago una a la API 02 me da la 172.23, ¿sí? Está creando su red dentro de esta misma network. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos? ¿Y cuál es uno de los factores más importantes para nosotros comprender? Digamos que usted tiene su contenedor de una base de datos y su contenedor de una API, quiere que esa API se conecte con su base de datos, pues usted debe crear una red y en esa misma red conectar esos dos contenedores. Eso sería un ejemplo práctico, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago yo para crear un contenedor y asignarle una red? Pues entonces vamos a hacer un Docker create, ¿sí? Eso sería Docker create name. Vamos a colocarle API 01 y luego vamos a colocarle una network y le vamos a colocar la network API 01 y vamos a utilizar la imagen Ubuntu New V1. Ya creamos ese contenedor, ahora vamos a crear otro contenedor que va a estar dentro de la misma red
Y vamos a crear otro contenedor que de hecho, me quedó mal. Ok, lo que hice fue docker rm api 02. Ahora sí vamos a crear un API 02, pero... no, ok, está bien. Y ahora sí vamos a crear un API 03, pero este API 03 va a estar conectado a la network de la API 02. Entonces vamos a hacer un docker piece add que se hayan creado correctamente. Ahora vamos a hacer un docker, vamos a hacer un docker inspect, ¿sí? Inspect, y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a declarar, vamos a hacer un docker inspect API 01 y lo vamos a filtrar. ¿Por qué vamos a filtrar? Por IP address, ¿sí? Ok. Este API 01 no se encuentra. Ok, pero de momento docker start API 01, API 02, API 03. El API 03 no inicia. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer un docker rm API 03. ¿Sí? Y vamos a crear, vamos a hacer las redes serían API 01, API 02. Entonces vamos a volver a crear este contenedor con el API 02, API 02 Network, API 02 Network versión 1, Docker Start API 03. Ok, Docker PS. Y ahora vamos a observar con un Docker inspect. Vamos a clear. Docker inspect. ¿Sí? Que va a ser el API 01. Este va a ser un grep. Y esto va a ser por IP address. Ok. Ahora el API 02 y ahora el API 03. Entonces, como observamos, los dos primeros contenedores están dentro de la misma subred, ¿sí? 172.22.0.2 y 172.0.22.0.3. Y el otro contenedor, el API 03, está dentro de 172.23.0.2, ¿sí? Aquí sabemos que estos dos contenedores no tienen conexión y estos dos contenedores no tienen conexión con este contenedor porque están en diferentes networks, ¿sí? Podemos hacer un docker etc al API 01 y lo vamos a hacer, vamos a conectarnos al bus. Entonces vamos a hacer un pin, sí, de hecho, un pin 172.22.0.3. Ok, dice que no funciona. Entonces vamos a hacer un apt install, ¿sí? Curl. Vamos a instalar el paquete para poder hacer una petición. Vamos a observar si nos devuelve o si el Docker está funcionando de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, pues esperamos que se instale este paquete y seguimos con lo que nos... bueno, ahí sí ya se instaló. Ahora vamos a hacer un curl. Y la IP sería... No, hagamos lo siguiente. Clear. Etsy. Vamos a hacer un docker. Bueno, ya lo tenemos. Necesitamos esto y vamos a hacer un docker exe al API
API02. O sea, nos vamos a conectar al bus del API02. Bus. Y vamos a hacer un curl a la IP 172.1.2. Ok, me dice que, ok, sudo. Me dice que el comando no funciona. ¿Por qué? Bueno, entonces lo que pasó es que yo había instalado el paquete de curl en el contenedor API01 y me había conectado al Edge del API02 y por lo tanto pues no tenía instalado el paquete y por eso me decía que el comando no existía, ¿sí? Pero entonces vamos a continuar. Ahora sí, esta es la IP del contenedor API02 y ahora nos vamos a conectar al dockerexe. Dockerexe, vamos a conectarnos a la API. Al API 01, al bus. Y ahora sí vamos a hacer un curl 172.22.0.3. Y como vemos, tenemos respuesta de esa petición que hicimos hacia ese servidor web, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? API 03. Este contenedor está en otra red, Docker. Vamos a conectarnos de nuevo al bus y vamos a hacer un curl a 23.0.2 y vemos que no hay conexión. ¿Por qué no hay conexión? Porque sabemos que están en diferentes redes, ¿sí? Eso es todo. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a enseñarles otro comando, docker rm API 01, API 02, API 03 y lo forzamos. Eliminamos esos contenedores. Ahora vamos a hacer, vamos a crear un Docker, sí, network, prun, y voy a eliminar todas las redes que no se estaban utilizando. En este caso, como yo eliminé los contenedores, la red API01 y la red API02 no se estaban utilizando. Entonces, ese es un comando muy bueno que podemos utilizar. Otra opción sería Docker, Docker Connect, ¿sí? Pero para eso tenemos que crear un Docker create name. Vamos a crear este API01, Docker create API01 y la imagen que va a ser Ubuntu New V1. Listo, ya creé ese contenedor. Ahora vamos a crear una network, Docker Network Create API01 y sabemos que por defecto utiliza el project, entonces no necesitamos especificarle el driver. Y ahora vamos a hacer un Docker Network y observamos que tenemos el Docker Network Connect, ¿sí? Y especificamos aquí en el Docker Network Connect, debemos especificar la red que la creamos es API01 y el contenedor es API01. Y de esta forma, si hacemos un Docker inspect API01 y nos vamos a la parte de red, debería, ok, vamos a hacer un Docker start API01 y ahora un Docker inspect API01. Están a 17 si hacemos un Docker network inspect API01. Mire, la 24. Y si observamos aquí la IP, la está asignando de la network API01, ¿sí? O sea, este contenedor pertenece a la network API01 con el siguiente subneteo, o sea, subnet. Listo. Entonces, esperamos pues haya quedado claro toda esta parte y pues nos vemos hasta la próxima, muchachos.